Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos de nuevo al Foro de Opinión Navarro de Berter. Agradecer la asistencia, sobre todo a aquellos que habéis venido de fuera de Segorbe. Como siempre, agradecer a la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Segorbe su presencia y su apoyo. También a los presidentes y a los representantes de las asociaciones y entidades segorbinas. Y especialmente quisiera agradecer la presencia a Paco Camps, la deferencia que ha tenido con la Asociación Navarro de Berter al aceptar nuestra invitación para participar en este foro de opinión y poder compartir con todos nosotros parte de su tiempo, sus reflexiones y su análisis. Es un verdadero placer contar con su presencia en nuestro foro de opinión. Un foro que se creó hace más de 25 años, concretamente en 1999. Y en él hemos hablado, lógicamente, y debatido prácticamente de todos los temas. Hemos hablado de economía, de Europa, de terrorismo, de sanidad, de constitución, de la transición democrática, de autonomías, de la globalización, participando importantes ponentes de la talla de Javier Rupérez, Mario Conde, Benigno Camañas, Esperanza Aguirre, Benjamín Solsona, Alejo Vidal Cuadras, Jaime Mayor Oreja o María del Mar Blanco, entre otros. Aquí, en esta pared, tenéis representada una representación gráfica de todos aquellos ponentes que a lo largo de estos 25 años han participado en nuestro foro de opinión. Y hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Francisco Camps. A Francisco Camps lo conocéis sobre todo porque fue el presidente de la Generalitat Valenciana desde el año 2003 al 2011. Un tiempo de crecimiento y de prosperidad en nuestra comunidad. Un periodo de tiempo donde se puso a Valencia en el mapa. Y una etapa a la que él mismo se refiere como uno de sus sueños cumplidos en política. Pero la personalidad de Francisco Camps abarca más allá de lo que es la presidencia de la Generalitat Valenciana. Es una persona que ha dedicado su vida al servicio público, o sea, a la política. Una vocación que se inició en sus años de juventud universitaria cuando compaginaba sus estudios de Derecho con la ayuda a la empresa familiar. Una vocación que perdura en el tiempo y que nunca ha abandonado, muy a pesar de sus padres, que deseaban para él un futuro ligado al negocio familiar. Brevemente os diré unas pinceladas de su currículum, porque no quiero excederme del tiempo. Solo deciros que Francisco Camps nació en Valencia en el año 1962, está casado y tiene 3 hijos. Estudió en el Colegio Jesuita de Valencia, se licenció en Derecho por la Universidad de Valencia, es doctor en Derecho por la Universidad Miguel Hernández. Inició su carrera profesional en la empresa familiar dentro del sector textil y en la asesoría jurídica empresarial en contratos de franquicia. Por lo tanto, conoce muy bien el mundo empresarial y el mundo de las pymes y el esfuerzo que supone abrir la persiana todos los días. En su dilatada trayectoria dedicada al servicio público, iniciada en 1991, ha desempeñado cargos públicos de gran relevancia, tanto en la administración local como autonómica como estatal. Comenzó siendo concejal en el Ayuntamiento de Valencia en el año 91, más tarde diputado autonómico y posteriormente conseller de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana. Posteriormente dio el salto a la política nacional, siendo secretario de Estado para las administraciones territoriales, diputado en las Cortes Generales por Valencia, vicepresidente primero de la Mesa del Congreso de los Diputados y delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana en el año 2002. Y en el año 2003 fue elegido presidente de la Generalitat Valenciana, cargo que ocupó, como antes decía, hasta el año 2011. Fue diputado autonómico hasta el año 2015 y consejero nato del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana hasta el año 2019. Ha impartido numerosas conferencias centradas en poner en valor a la Comunidad Valenciana, su capacidad de producción y su identidad cultural, y ha firmado gran cantidad de artículos en prensa. En 2016 presentó la monografía basada en su tesis doctoral, El sistema electoral proporcional y el mayoritario. Votar una lista, votar un candidato. Editada por la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, de la que forma parte como profesor asociado, y en la que imparte clases de Derecho. Además, es patrono de la fundación de dicha universidad y coordinador de cursos de verano y máster. Actividad que compagina con el ejercicio de la abogacía en el despacho Delgado Asociados de Valencia. Hoy nos va a hablar
del momento político y social que estamos viviendo, de cuál es su visión y cuáles son sus propuestas para el futuro de nuestra comunidad y para el futuro de España. Y lo hará a través de la conferencia titulada Reenfocando España, que también es el título del último libro publicado sobre su persona. Un ensayo de un tiempo y de una época que le ha tocado vivir de aislamiento político y social y de tremendo desgaste personal y familiar durante 15 años, en los que ha soportado la presión jurídica, política y mediática. Y que una vez liberado de las ataduras judiciales y demostrada su inocencia en las 10 causas que se le imputaron, vuelve con la ilusión del primer día a practicar lo que él mismo define como su verdadera pasión, la política activa al servicio de los ciudadanos. Indudablemente es un personaje de dimensión nacional, que la historia pondrá en su lugar, pero que sobre todo se le recordará por ser el artífice de las 3 mayorías absolutas en la Comunidad Valenciana, lo que permitió vertebrar y modernizar nuestro territorio. La verdad es que Francisco Camps sorprende tanto por su calidad humana como por la madurez de su discurso político, de alto nivel cultural, pragmático y a la vez fácilmente entendible por el ciudadano. Podemos decir sin lugar a dudas que estamos ante una persona de profundas convicciones políticas y personales, valenciano hasta la médula, valencianista de corazón, de sólida formación académica e intelectual, y que sobresale tanto por su dimensión humana como por su talla política. Incansable, tenaz y optimista, que cree en aquello en lo que hace, con una dilatada trayectoria en la vida pública, y que políticamente lo ha sido todo en nuestra comunidad. Y hoy, con toda esa experiencia acumulada, nos va a dar su diagnóstico de la situación actual y nos va a definir cuáles son sus propuestas para el futuro social, económico y político de nuestra comunidad, en particular, y de España en general. Advertirles que al finalizar la exposición, como es habitual, abriremos un turno de preguntas donde Paco contestará todas aquellas cuestiones que queráis plantearle. Y ya sin más, le cedo la palabra a nuestro invitado de hoy, a Francisco Camps. Muchas gracias y bienvenido. Muchísimas gracias por tus palabras llenas de cariño y de un conocimiento mutuo y un respeto mutuo después de muchísimos años en tareas que hemos compartido. Muchísimas gracias. La verdad es que, oye, venir aquí a esta ciudad y encontrarse con un grupo de amigos extraordinario y que alguien como tú tenga bien decir estas cosas sobre mí, pues realmente es emocionante. ¿Cómo no me va a gustar? ¿Cómo no me va a gustar la actividad política? Dicen que no se oye bien. Sí, va bien. ¿Ahora se oye bien? ¿Cómo no me va a gustar la actividad política si la actividad política es esto, es estar en contacto con la gente, con tu gente, con la gente que te aprecia, con la gente que aprecias y con la gente que sufres e intentas poner en marcha cosas que realmente valgan la pena y que te van transmitiendo sus sensaciones, sus valores, sus opciones colectivas de futuro? Pues es que no hay cosa tan bonita a este nivel que el menester de una tarea que solo piensa en los demás y que intenta que cuando alguien viene pues tengas tú la posibilidad de solucionar aquello que te ponen encima de la mesa. Así también agradezco profundamente pues, la presencia de compañeros míos que han tenido una actividad política de muchísima relevancia, todos ellos, en ámbito local, en ámbito autonómico, en ámbito nacional. Si me permitís todos vosotros, a nuestra compañera concejala de Cultura, pues decirle que muchas gracias. Evidentemente es un aula cultural y yo fui consejero de Cultura, como Fernando, y todo aquello que tiene que ver con el mundo de la cultura me parece extraordinario. Y por la cultura tuve la enorme suerte de poder poner en marcha un proyecto, creo que muy bueno, por el resultado que tuvo, que se llama La Luz de las Imágenes, y que obviamente tuvo una parada y fonda en términos de camino aquí en Segorbe, y fue muy bonito encontrar a la gente entusiasmada de aquí con lo que veía se había hecho, de recuperar historia, tradición, patrimonio, pero más bonito, si me permiten ustedes, fue encontrarme con un montón de gente que empezó a venir por aquí y dijo, pero bueno, y esta joya que tenemos en la comunidad y esta joya que tenemos en España, que fue descubierta para mucha gente gracias a la repristinación de la catedral y a todo aquello que tuvo que ver con la propia exposición, el itinerario expositivo fue extraordinario, etcétera. Yo creo que fue un momento culturalmente muy importante, porque como Fernando, que también ha sido conseller, somos conscientes que la cultura te pone en valor como persona, la cultura de tu tierra, lo que te viene de antes,
a través de la tradición, te pone como valor como persona. No es lo mismo ser de aquí que ser de otro lugar, y esa cultura la asumes como propia, y además es una ventana, no solo a la historia de un territorio determinado y de una sociedad singular, sino que también es una ventana a que la gente venga a nuestros lugares de origen, territorio, comarca, ciudad, barrio, y la gente diga, ostras, pues esto tiene interés, por aquí ha pasado algo, ¿no? Porque a veces que nos vamos recorriendo el territorio español o valenciano, castellonense, alicantino, y dices, aquí ha pasado algo interesante. Esto significa que tenemos que estar orgullosos de lo que tenemos, pero también significa que tenemos que estar en máximo nivel de responsabilidad, porque si esto hemos heredado, tenemos la obligación de dárselo a las siguientes generaciones en mejores condiciones que hemos recibido. Esta es una tarea muy importante de la Concejalía de Cultura, y fue también muy importante en la Consellería de Cultura. Y realmente esta es mi forma de ver la política, esto que estoy contando. Podría hablar de sanidad y podría hablar de educación. Esto es la política. La política es hacer cosas que significa prestar servicios y solucionar problemas, básicamente, pero hacerlo con una emotividad y un compromiso personal que trasciende lo que uno hace en cada momento. La cultura no es una piedra, es una piedra que transmite vibración y sentimiento. Bueno, para eso hay que tener también la capacidad de poder hacer que se transmita de una piedra ese sentimiento y transmitir vibración para que la gente entienda que esa piedra es mía, que la comparto con otras personas y que tiene un interés histórico de primera magnitud. He visto ahora esos carteles de la entrada de los toros y con los caballos, que he venido siempre, cuando era presidente, fiesta de interés internacional. Bueno, ¿qué cambia el que sea de interés internacional que no lo sea? ¿Qué cambia? Técnicamente, ¿qué cambia? Cambia poco, porque al final los caballos son los mismos, los caballistas son los mismos y los toros son los mismos. Bueno, estos van cambiando, obviamente, temporada por temporada, día tras día. Pero cambia porque de repente nosotros hemos hecho un esfuerzo personal y colectivo para intentar que la gente de fuera de Segorbe sepa que aquí hay algo que realmente vale la pena, sepa que forma parte de una tradición y sepa que aquí estamos dispuestos a defender lo nuestro de la forma más, digamos, vehemente posible. Que no es solo un título acreditativo para sentarnos tranquilamente y disfrutar y gozar del título, sino que nos responsabiliza para mantenerlo esto en el tiempo. Las piedras de la catedral, y la propia catedral, porque dentro de la catedral ocurren cosas muy interesantes. Yo soy católico practicante y ocurren cosas muy interesantes, para mí de lo más interesante que puede ocurrir en cualquier sitio. O los caballos y los toros, cuando en septiembre se produce una fiesta extraordinaria. Todo eso, en su suma, en muchas sumas, es una nación. La nación al final son esas cosas que compartimos, los de la ciudad, los de la comarca, los de la provincia, los de la autonomía y los de España, en nuestro caso. Todo eso que compartimos, que aunque sea una cosa que tiene que ver directamente con nosotros o no, forma parte del acervo colectivo del que todos nos sentimos muy orgullosos. Cuando uno hace lo imposible para que su trozo tenga un valor, esté en condiciones, tenga potencia, estamos haciendo que todo tenga un valor, esté en condiciones y tenga potencia. Y una nación como la nuestra es una nación tan grande, tan importante, con tanta historia y con tanta tradición, que tiene obligación cada uno de los ciudadanos de este país de hacer posible que lo que tiene más cerca sea lo mejor del mundo. La catedral, la entrada de los toros o cualquier otra cuestión que tengamos entre manos. ¿Qué ocurre hoy? ¿Qué pasa hoy? Que el Gobierno de España ha abdicado de ser el Gobierno de España. Que el presidente del Gobierno de España ha decidido humillarse frente a quienes no creen en España. Por lo tanto, no creen ni en nuestra catedral, ni en nuestra entrada de toros y caballos, ni nada que tiene que ver con el ser y la esencia de lo español. Han abdicado por una mera cuestión de poder, de mantenerse en el gobierno. Hasta tal extremo que todos los días, y ya nos estamos mal acostumbrando, nos damos cuenta que son capaces de ponerse de rodillas, o sea, poner de rodillas toda la nación, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestro carácter, nuestra forma de entender el mundo, delante de gente que o no quiere España o no quiere la democracia. Por ejemplo, delante de los separatistas independentistas de Cataluña, que además el Tribunal Supremo ha dicho que son unos golpistas. Lo ha dicho el Tribunal Supremo, son golpistas, con todo lo que conlleva un golpe a la democracia, un golpe a la libertad, un golpe
al modelo de convivencia que nos dimos los españoles en la transición. Pero es que también se ponen de rodillas y eso ya pasa prácticamente de tapadillo. Ni nos acordamos de un partido que se llama Bildu, que jamás ha dicho nada en contra de quienes asesinaban a sangre fría, de forma horrorosa, horrenda y terrible, a compatriotas nuestros, hace muy pocos años. Y son los que marcan cada día la política nacional e internacional de un gobierno que, como he dicho, ha abdicado de todos nosotros, de los españoles de Segorbe, de la Comunidad Valenciana y de toda España. Ha habido una abdicación evidente para mantenerse en el poder. Pero es que además han incorporado al gobierno de España a un grupo de personas que no creen en la democracia, porque los comunistas no creen en la democracia, va en su ADN. A mí me parece muy bien que cada uno piense como crea conveniente, pero es una obviedad. Oiga, usted tiene en el gobierno personas que no creen en la democracia, creen en otras cosas. No son demócratas, porque si no, no serían comunistas. O exactamente de qué estamos hablando. Si usted es comunista, usted no es demócrata. Si usted no es demócrata, ¿qué hace en un gobierno democrático? Si usted es el presidente del gobierno, ¿cómo acepta el apoyo de los comunistas que no creen en la democracia, que no creen en la libertad, que no creen en la propiedad privada, en la economía de mercado, en la dignidad de la persona, en la individualidad de cada uno de nosotros, o en un proyecto colectivo como es el de España? Esto es lo que tenemos. Una catástrofe política de primera magnitud. Una catástrofe institucional de primera magnitud. Porque lo económico es un horror, pero se puede solucionar. Pero lo político y sobre todo lo institucional daña mucho el funcionamiento normal y la tranquilidad de un pueblo como el nuestro, que hace 40 años decidió que teníamos que apostar por la democracia, por la libertad, por la modernidad, por la prosperidad, por entendernos todos, porque todo el mundo cupiese en esta gran historia que es la historia de España, y además haciendo algo extraordinario, que no sé muy bien por qué le enmiendan la plana a nuestros mayores. Si mis padres o mis abuelos decidieron en el año 76, 77 y 78 cerrar definitivamente las heridas de la España rota en la guerra civil, ¿quiénes son los de ahora para decidir que eso que hicieron en la concordia, en la transición y en la paz para el futuro van a romper lo que ellos unieron? Que es lo más grave de todo, de lo que está pasando. Y están pasando cosas graves. Pero ¿quién es usted para decidir que lo que hicieron sus padres y abuelos está mal hecho? Pero ¿quién es usted para reabrir las heridas de la guerra cerradas por voluntad colectiva de todos los españoles en el 76, en el 77 y en el 78? ¿Cómo voy a enmendar yo la plana a mi padre o a mi abuelo? Que no sé exactamente qué pensaban. O al padre y al abuelo del vecino de enfrente. ¿Por qué? Porque quieren separarnos. ¿Por qué quieren separarnos? Porque quieren hacer de España dos Españas. ¿Por qué quieren hacer dos Españas? Porque quieren levantar un muro. ¿Por qué quieren levantar un muro? Porque quieren que una parte del muro les vote a ellos o a los compinches, sí o sí, y que no haya posibilidad alguna de entendimiento entre unos y otros. Eso es lo que están consiguiendo. Ese es el objetivo, romper. ¿Para qué? Para mantenerse en el poder. De nuevo, el golpista los mantiene en el poder. El filoetarra los mantiene en el poder. El comunista los mantiene en el poder. La división de los españoles los mantiene en el poder. Aquí no hay un gobierno que esté pensando en las iniciativas, en la sensibilidad, en el proyecto colectivo de cada uno de nosotros. Aquí no hay nadie intentando pensar qué es exactamente lo mejor para los españoles del momento. No, están pensando en mantenerse en el poder. De hecho, lo que destila cada día, cada vez que hay una instrucción abierta o una investigación de las policías, tanto nacional como de la Guardia Civil, es precisamente eso, es mantenerse en el poder a toda costa, para ser ellos los que dirijan esto, sí o sí, despreciando la democracia, despreciando las instituciones que hacen posible este gran monumento nacional que es la transición española, nuestra Constitución y nuestro modelo de convivencia en libertad y con tranquilidad. ¿Qué es Reenfocando España? Este libro tiene 3 partes que el autor fue desarrollando durante un tiempo. La primera parte es mis procesos judiciales, en fin, que no está la cuestión, no es una cuestión menor. Nos lo hemos pasado en grande durante un tiempo, un año, otro año,
otro año y otro año y otro año. No voy a cansarles con este lío, porque cada uno tiene aquí su lío y su fiesta personal. Pero yo he tenido mi propia fiesta personal, que ha sido larga y abundante. Esta es una parte del libro. Hay otra parte del libro que dice cosas sobre lo que fui durante un tiempo y que magistralmente y emocionalmente has resumido de forma inolvidable. Y hay una tercera parte que es, en estas conversaciones que manteníamos, el escritor y yo durante mucho tiempo, que era hablar de España. A él le sorprendía que alguien que estaba todos los días entre imputado, casi imputado, postimputado, cuando tenía un hueco de luz que entraba por la ventana, me pusiera a hablar de España, pero hacia el futuro, no hacia atrás, no con nostalgia, sino con optimismo. Y entonces me dijo, oye, yo creo que tengo que desarrollar esta parte del libro más que la otra parte del libro. El libro es tuyo, haz lo que creas conveniente. Y empezó a desarrollar esta parte del libro que le da título en la portada al propio libro, Reenfocando España. ¿Por qué Reenfocando España? España, como he estado comentando hace un momentito, tuvo ese momento extraordinario que es la transición desde la concordia y desde una expectativa de futuro. Esta transición que da pie a una Constitución que, por cierto, he de recordarles que es algo muy importante, que la Constitución es la primera Constitución que se vota por los españoles. Nunca en la historia de España ninguna Constitución fue refrendada por los españoles. Por ejemplo, la del año 31 no fue refrendada por los españoles, fue votada en la Asamblea Parlamentaria y ahí se quedó. No tuvieron el valor de llevarla a votarla por los españoles. En cambio, esta Constitución se aprobó por todos los españoles. Esta Constitución, la del año 78, nos ha dado unos momentos realmente gloriosos, no por la propia consecución de la misma, partiendo de esta idea de mirar hacia adelante, todos juntos, y olvidar y resteñar las heridas del pasado, sino que ha tenido momentos de estos que yo creo que marcan claramente puntos de apoyo, no de nostalgia, sino puntos de apoyo para el futuro. Les voy a hablar de tres momentazos. Un momentazo, los primeros años de la puesta en marcha de la propia Constitución. Nuestra incorporación al mundo occidental al que decimos los españoles nos correspondía entrar. Por ejemplo, la entrada en la OTAN, que es la organización que defiende la libertad allá donde está. Por ejemplo, la entrada en el llamado Mercado Común Europeo, luego Comunidad Económica Europea, luego Unión Europea, que es lo que estamos ahora, que es donde teníamos el sueño lógico como españoles de entrar para intentar tener una suerte de armonización con los países que entendíamos estaban por delante de nosotros en muchos aspectos. Por ejemplo, el desarrollo y la modernización del país para hacer de España un país moderno y potente y, por lo tanto, sentirnos todos modernos y potentes. Otro gran momentazo, por no extenderme, fue el de los años 80, y eso que gobernaba el PSOE. Pero bueno, he de reconocer que fue el desarrollo de las autonomías y se modernizó la administración. Las cosas se pueden modernizar de muchas maneras. Yo soy de los que cree que la administración española se modernizó gracias a que se crearon 17 nuevas administraciones que, como eran nuevas, obviamente modernizaban su relación con el ciudadano. Administraciones que, en el caso nuestro, por ejemplo, como Cataluña, como Galicia, como el País Vasco, como Andalucía, empezaron a prestar servicios como la sanidad y la educación. Administraciones, en el caso del resto de las comunidades autónomas, que esto lo fueron adquiriendo en los años 90, y administraciones jóvenes dentro de un país de mucha historia, de centenares de años de historia. Era la primera vez que los españoles poníamos en marcha una nueva administración, la autonómica. La administración española tiene una historia extraordinaria, diacrónica, que viene desde el momento en el que el país está presente en todo el mundo y aparecen personas que tienen que tener de apoyo el propio rey, y pues, este va proceso, en el siglo XIX, por no hacerlo tampoco largo, comienza la presencia de eso que llamamos el Estado liberal, la administración intenta estar modernizada, las desamortizaciones, las decisiones que tiene que tomar en el siglo XX, y llega la Constitución y nos propone un proceso diferente hasta el vivido, digamos, de manera acumulativa, que es la de descentralizar desde el centro
de las decisiones del Estado hacia los territorios, algunos históricos como la Comunidad Valenciana, que es el Reino de Valencia, y otros de nueva creación. La Rioja no existió nunca, pero hoy es una comunidad autónoma, por ejemplo, por poner dos ejemplos que son paradigmáticos. Y se crean las 17 comunidades autónomas. Eso moderniza. ¿Qué significa modernizar? No significa que tenemos que estar contentos porque somos modernos. Significa que esa administración se hace más cercana, tiene una capacidad de llegada al territorio mucho más fácil, mucho más sencillo. Les voy a poner, un ejemplo que lo van a entender rápidamente. Yo sucedí a Fernando Villalonga porque se fue arriba, ser una persona muy importante del gobierno de Aznar. Aznar, en cuanto fue elegido presidente, dijo: Fernando, que se venga al gobierno. Vale. Entonces terminé siendo lo que él había sido hasta ese momento con el presidente Zaplana. Bueno, yo era el Consejo de Educación. ¿Algún director general de Educación de España podía llegar a comprender lo que son nuestros pequeños municipios en los lugares más alejados de los centros urbanos y la complejidad que significa para los niños tener que ir todos los días al colegio? ¿A qué no? Es difícil, director general para toda España. Al ser yo el consejero de Educación y tener mi equipo de la Administración Autonómica, tenemos la capacidad de desplegarnos por el territorio y de comprender cada circunstancia e idiosincrasia del territorio. Y creamos, por ejemplo, los centros rurales agrupados, para conseguir que los niños no fuesen los que se movían, sino que fuesen los profesores los que se movían. Esta es una cuestión tal vez menor, pero a mí siempre me pareció muy importante, porque una administración tiene que estar al servicio de las cuestiones más pequeñas, que son las más grandes, porque al final a cualquier persona lo que realmente le preocupa es: ¿qué pasa con mi hijo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con el centro de salud? ¿Está lejos? ¿Está cerca? ¿Qué pasa con mi comunicación con el territorio más cercano? ¿Qué pasa con mis expectativas para el desarrollo de mi pequeño terruño? ¿Y de qué manera puedo hablar con alguien que me permita tener en marcha algún tipo de subvención o de apoyo para que esto funcione? Esa realidad es la modernización de las comunidades autónomas, de las administraciones autonómicas. Y eso fue durante los años 80. Fue la modernización de la administración. Porque tocaba, además, los años 80 eran los años del desarrollo, lógico por el tiempo, de aquella administración que era nueva. Repito, nueva. Nunca jamás había habido una administración en ningún territorio en toda la historia de España de este tenor: nueva, en Valencia, en Cataluña, en el País Vasco. Porque para ellos también fue una novedad. A veces nos cuentan que tenían una administración autonómica desde, yo qué sé, desde el siglo I. No. Usted, ciudadano español de Cataluña, usted, ciudadano español del País Vasco, usted, ciudadano español de Extremadura, usted, ciudadano español de Canarias, tiene por fin una administración cuyo funcionamiento es una auténtica novedad en la historia de nuestro país. Otra cosa es que hubiese una foralidad. En su momento teníamos cortes que se reunían de vez en cuando y tomaban algunas decisiones fundamentalmente en tema, como ustedes saben, de impuestos, según pedía el rey correspondiente para hacer cosas. Pero no había una administración, nunca hubo una administración autonómica, ni en la República, en Cataluña. Tenían 2 o 3 competencias y poco más. Bueno, entonces, desarrollo autonómico, descentralización de las comunidades autónomas en este segundo periodo. Y luego llega el tercer periodo, el tercer gran hito de la historia de España, que para mí es extraordinario de estos 40 años, que es la época de las reformas. España, durante el siglo XIX, siempre anheló, como Navarro Reverter, anhelaban reformas. Tenemos que reformar, tenemos que reformar. Nunca se había puesto en marcha ninguna política de reformas constante, continuada, seria, potente, coherente. Y Aznar puso en marcha las reformas. Lejos de romper con lo que entendía ya era un anquilosamiento del funcionamiento de la administración, la deuda, el déficit, la incapacidad para generar empleo, la imposibilidad de desarrollar inversiones privadas españolas o de fuera para hacer potente nuestra presencia económica en el mundo, puso en marcha una cosa que fue, por fin, una etapa reformista, que yo apelo mucho a ella y que nadie habla de ella. España tuvo una etapa reformista y que funcionó extraordinariamente bien. No se acordarán a lo mejor, o a lo mejor sí, pero en el año 96, cuando gana Aznar las elecciones generales, España quiere entrar en esto que llamamos la moneda única. ¿Se acuerdan del ECU? Y luego la moneda única que empezaba en el año 2000. Bueno, pues
Aznar en 4 años, con un equipo extraordinario de gente en el primer nivel y en el segundo nivel como Fernando, puso en marcha un modelo de reformas que permitió que España se pusiera al más alto nivel, por encima de Francia o de Alemania o del Reino Unido, y consiguió que los términos económicos y sociales de nuestro país llevasen a España a poder entrar en el primer grupo de la Unión Europea en la moneda única, en el euro, que parecía algo inalcanzable. Pero es que España empezó a crear más de la mitad del empleo que se creaba en España. Por cierto, más de la mitad de esa mitad del empleo que se creaba en Europa, que era en España, para mujeres. La mujer entra en el mercado laboral por primera vez en la historia, en masa, cuando gobernaba el Partido Popular en la época de las reformas de José María Aznar. Por primera vez en la historia. De hecho, nadie se acuerda, pero las leyes de conciliación de la vida laboral y familiar son de la época del PP, de Aznar, porque como la incorporación fue masiva, se empezaron a crear estas circunstancias para intentar solventar un problema lógico que es el papel de la mujer en el trabajo, igualar los sueldos, igualar las expectativas, igualar las condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que los que realmente crearon igualdad entre hombre y la mujer fueron los gobiernos de Aznar, el Partido Popular, los gobiernos reformistas, que además tenían claro que la equiparación por la incorporación tenía que ser absolutamente normal. Y eso es lo que se consiguió durante toda aquella época. Por lo tanto, tenemos 3 grandes etapas. Pam, pam, pam. Pero también hemos tenido 3 momentos muy duros, muy duros. A la España del 92, que es la España que está en el mundo entero, los Juegos Olímpicos, la Exposición Universal de Sevilla, está en el mundo entero, y todo el mundo dice, ¿pero qué está pasando en España? Pero qué país tan bien organizado. ¿Cómo es capaz este país a la vez de organizar unos Juegos Olímpicos modélicos o una exposición universal modélica como la de Sevilla? ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando en España? De repente viene el 2004. El 11 de marzo del 2004, un salvaje y brutal atentado yihadista asesinó a 200 compatriotas nuestros en la estación de Atocha de Madrid a las 8:30 de la mañana. A partir de ahí, cambia claramente y radicalmente la historia de nuestro país. El 14 de marzo, de manera inopinada, Zapatero se convierte en el presidente del Gobierno de España. ¿Qué hace Zapatero? ¿Qué hizo Zapatero? Zapatero dijo, porque ya había habido algo antes, y no quiero extenderme en esto, si ustedes me preguntan luego, me extenderé, por no hacer más larga la conferencia de lo que corresponda. Zapatero recoge una idea que se va desarrollando de manera embrionaria en el 2000, pero con más fuerza en el 2003, y es que el nacionalismo, el independentismo, el comunismo y el socialismo piensan, ¿cómo gana Aznar por mayoría absoluta? De una manera tan bestial. Nosotros no hemos pactado esta fiesta para que gane el PP con mayoría absoluta, una mayoría relativa de vez en cuando, pero absoluta. ¿Qué tenemos que hacer? Romper el normal funcionamiento de la vida cotidiana de los españoles. Tenemos que devolver crispación, tensión y separación, porque si no, nosotros nos quedamos sin poder gobernar nunca más. Porque el que mejor llega a entender la realidad de la España de ese momento es el Partido Popular, que se convierte en el partido central, moderado y de expectativa para todos, todas las generaciones, independientemente del momento, y todo el país, independientemente de donde cada uno viva en esa situación o en esa circunstancia. Y rompen. El primer gran acuerdo al que llegan es para hacer a Pasqual Maragall presidente de la Generalitat de Cataluña. Y firman en el Palau del Tinell, firman lo siguiente: los que apoyamos a Pasqual Maragall para presidente de la Generalitat de Cataluña nos comprometemos a no acordar o pactar nunca, jamás, nada con el Partido Popular. Eso se firma, está firmado, el documento existe. Llega el 4, por no extenderme. Gana Zapatero las elecciones e impone una agenda ideológica para romper el gran acuerdo de los españoles, que es la transición y nuestra Constitución. Impone negociar con ETA y no acabar con ella desde la ley y desde la acción de la policía. Impone la alianza de las civilizaciones, que es romper con nuestra tradición iberoamericana, donde estaba aquí Fernando haciendo una tarea extraordinaria, o
nuestras relaciones con la Unión Europea o nuestras relaciones atlantistas. Esa es la alianza de las civilizaciones, que rompe con la normal y lógica ambición de los españoles de estar con los países que nosotros entendemos forman parte de nuestro entorno. Impone la ley de memoria histórica. ¿Para qué? No para recuperar el daño producido a familias y personas, que a nadie nunca se le impidió poder defender la memoria de cada una de las personas que pudieron sufrir o padecer cualquier tipo de persecución por cuestiones políticas. A nadie en la democracia se le impidió. Pero lo convirtieron en una ley para separar y dividir, para empezar a construir ese gran muro que en estos momentos hace casi imposible que podamos hablar unos y otros. Impone la separación por sexos, por generaciones, por opiniones, por opciones, por ideas, y de repente nos encontramos con que el mosaico extraordinario que desde lejos tiene tanto orden son trozos diferentes, y aquí cada uno está en una cosa completamente diferente, en función de dónde haya nacido, de cómo hable o cómo piense. Rompe por dentro a la sociedad, buscando liderar cada uno de esos grupos. Eso ocurre en el año 4. En el año 11, que yo fui por tercera y última vez candidato a la presidencia de la Generalitat, de repente la izquierda radical decide parar la democracia y da un golpe de Estado callejero. Se van a la calle el 15 de mayo. Pero digo, ¿por qué se va a la calle? Si dentro de 2 semanas va a haber elecciones municipales y autonómicas. Si la democracia se defiende votando. ¿Pero por qué están en la calle? ¿Por qué acampan? ¿Por qué ponen tiendas de campaña? ¿Esto qué es? ¿Por qué no van a votar? Porque no querían que hubiese democracia, porque querían ya desvirtuar el resultado que según las encuestas daba mayoría absoluta al Partido Popular en todas las capitales de provincia, en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas de España, y que claramente iba hacia el proceso de las siguientes elecciones generales de mayoría absoluta del Partido Popular de Rajoy por el desastre de gestión, entre otras muchas cosas económica, después de agosto, Lehman Brothers del año 8, del gobierno de Zapatero. Otro momento trágico del que todavía cuelgan circunstancias políticas y tendencias ideológicas en el devenir actual de la historia política de España. Y ya el 8M del año 20, cuando ya se les dice que puede haber una pandemia mundial y que lo que hace falta es que la gente no salga de manera descontrolada a la calle, es mucho mejor ver de qué manera ordenamos esto. Y dijeron, no, nosotros estamos poniendo nuestra agenda ideológica. Este 8M es nuestro primer 8M, tenemos que salir a la calle sí o sí. Y no es que hubiese aquí algunos médicos que podrían decirme si es así o si no, pero en cualquier caso, la cuestión no es lo que pudo propagarse el virus en aquel momento por las circunstancias de estar todo el mundo en la calle cuando el virus ya acampaba por sus respetos por el país. Lo peor de todo fue la ideología está por encima de la prevención sanitaria. Eso es lo que nos dijeron. Porque la ideología está por encima de cualquier cosa. Nos dijeron a los españoles. Y nos dijeron, ¿lo han entendido ustedes? Nos dijeron, ¿han entendido ustedes que esto va de que mi ideología está por encima de cualquier decisión que sea buena, de prevención, profiláctica, para todos los españoles? Y ese fue el mensaje. Y desde entonces, como ustedes han podido comprobar, no han dejado de actuar de la misma manera, por encima del interés general, por encima del bien común, por encima de las expectativas colectivas, por encima del funcionamiento normal de nuestro país, está que gobernemos nosotros y está nuestra agenda ideológica. A la trágala, a lo bestia. Y ya esta época que estamos viendo, en donde se va consumando el proyecto de apoderarse de las instituciones. Las instituciones, todas las instituciones, en términos colectivos, tienen radical y básicamente que ser neutrales. El Banco de España, una institución, tiene que ser neutral. La monarquía, por supuesto. La presencia del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, tiene que ser neutral. La presencia en las grandes empresas en función de un interés del Estado tiene que ser neutral. La Fiscalía General del Estado tiene que ser neutral. La Policía y la Guardia Civil tienen que ser neutrales. Cuando digo neutrales no significa que estén neutralizados, como hacen ellos, no. Neutral significa que no pueden pensar de ninguna otra manera que no sea
el imperio de la ley y la aplicación de los criterios que tienen que ver con el interés de todos los españoles. Eso es neutralidad. Y hoy todos los que estamos aquí, bajo la égida de Navarro Reverter, somos conscientes que aquí no hay nada neutral. Todo es sectario, todo es ideológico, todo está en función del interés de una parte de España para ir contra otra parte de España. Por no decir la televisión española, en fin, que es una cosa tan evidente, tan bestial, tan descarado. En esto de bestial y descarado les voy a decir también una cosa muy importante, porque llevo muchos años dando vueltas por ahí. Y al final uno va comprendiendo, desgraciadamente, cómo funcionan los autócratas. Un autócrata necesita no esconderse. A veces nos dicen, ¿cómo es posible que hagan esto? Se les nota. Se nota que han tomado el Tribunal Constitucional, por ejemplo, se les nota claramente. Se nota que el fiscal general es un hombre que está al servicio de los intereses del gobierno, o la abogacía del Estado en manos de ellos, que no es abogacía del Estado, sino abogacía del gobierno. En fin, se les nota que han tomado la televisión española y que los informativos son evidentemente a favor del Partido Socialista y de sus intereses. Es que el autócrata quiere que se note. No hay un solo autócrata que quiera esconder su realidad. Necesita comportarse como un bruto en términos políticos y en términos sociales. Porque tiene que asustar, tiene que amedrentar, tiene que decirle a la gente, aquí manda el autócrata, aquí manda Sánchez, lo han entendido ustedes. Estarán o no estarán de acuerdo, pero aquí manda Sánchez. Esto es lo que nos cuentan todos los días. Por eso no debe impresionarnos el descaro con el que lo hacen, el desahogo con el que funcionan, porque forma parte de esa manera clara y evidente de mandar. Los que mandan, los que deciden por encima de la libertad y la democracia, les gusta que se sepa que son los que mandan. Si ustedes ven a partir de ahora esto que les estoy diciendo, cuando oigan y vean cosas en televisión, lo lean en la prensa, lo oigan en la radio, si lo ven desde esta perspectiva que les estoy diciendo, entenderán por qué actúan así. Actúan así para demostrar que ellos son los que mandan. Asustan, porque genera mucha preocupación. Yo, por haber sido lo que fui, y porque mucha gente me conoce, y gracias a Dios me aprecia, se me acerca mucha gente, todos los días cuando voy andando por las calles de mi ciudad, pero también por otros lugares de España. Hay mucha gente que me dice, adelante, estamos con usted, le queremos mucho, pero hay mucha gente que me dice, señor Camps, estoy preocupado o estoy preocupada. Yo noto una línea de preocupación muy grande en mucha gente. Y no es una preocupación por la situación económica del país, no es una preocupación porque se genere o no empleo, no es una preocupación porque las cosas se hagan mejor o peor, el corredor mediterráneo, una carretera, un camino, una autovía, no, no, no. Es una preocupación porque la gente es consciente de que está pasando algo grave, de que el país no está funcionando bien en términos de realidad de convivencia, que es lo más importante que podemos tener. Lo más importante que tiene una familia es la convivencia, mucho más allá, el piso, el chalet, la casa, el coche, el trabajo, mucho más allá, es la convivencia. Lo más importante que puede tener un grupo de personas, de amigos, es la convivencia. Lo más importante que puede tener una nación no son las carreteras, o las autovías, o las centrales nucleares, o la generación de energía eólica, o el empleo. No, 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 es la convivencia. La gente quiere poder estar tranquilamente paseando por encima de la seguridad ciudadana, fíjense. O sea, es que en estos momentos a la gente no le preocupa la seguridad ciudadana, le preocupa la convivencia. Se han cargado la sensación de normalidad y tranquilidad en el trato entre la gente. Los amigos, los familiares, los vecinos, no pueden hablar de política. A nadie le apetece hablar de política porque sabe que siempre hay alguien que piensa de forma diferente y no va a plantearlo desde un punto de vista lógico, racional. Lo va a plantear con visceralidad, de manera vehemente. Y eso es lo que han roto ellos. La convivencia, la tranquilidad, la normalidad del funcionamiento de los españoles en el día a día. ¿Qué es reenfocando? Estoy alargando demasiado, pero bueno. ¿Qué es reenfocando España?
es mirar hacia el futuro, no mirar hacia atrás. Pero llevar de nuevo todo el vehículo, locomotor, hacia las vías de las que nunca debió salirse. Es un esfuerzo inmenso. No se trata de volver al 2004, se trata de intentar desde el 25 reponer todo lo que haya sido dañado y seguir mirando hacia adelante. Es una tarea de valientes. Es una tarea de valientes. Valientes los dirigentes y valiente el pueblo español. Es una actitud de valentía. La valentía no es gritar. La valentía es la radicalidad de la moderación y la centralidad para intentar que todo esto se vuelva a poner de nuevo en marcha, que es nuestro país. Esa es la valentía que requiere el momento histórico de los dirigentes y del pueblo español. Yo creo, porque lo hicimos, que se conseguirá. Y yo creo que habrá un dirigente, unos dirigentes que estarán a la altura de las circunstancias. Lo creo sinceramente. No lo digo porque sea del PP y crea que va a ser el PP, que lo creo, sino porque creo de verdad que España va a empujar a los dirigentes y les va a decir: valentía, fuerza, convicción, entrega, compromiso. Hay que dejarse la piel, no para hacer carreteras, que también, no para mejorar la economía, que también, sino para devolverle a España la convivencia que nadie nunca jamás tuvo que haber roto. Muchas gracias. Muchas gracias. Enhorabuena, Paco, por esta disertación histórica del presente y de las líneas maestras de lo que será el futuro de nuestra nación, que se basa, como tú muy bien dices, en la convivencia. Y estoy contigo de que esto es una tarea compleja, pero es una tarea de que tiene que solucionarlo la ciudadanía. Bien, antes de comenzar el turno de preguntas, te voy a imponer, en nombre de la Junta Directiva, la insignia de la asociación y a darte el anagrama de lo que es la asociación, de lo que es el foro de opinión. Esto representa, esta figurita representa la esencia del foro de opinión Navarro Reverter. Bueno, muchas gracias. Bueno, es una figurita pequeña, somos una asociación modesta, pero no por ello menos importante. Bueno, ahora sí ya empezamos con el turno de... He de decirte que lo que mi mujer guarda con mayor, digamos, desvelo son unos pendientes de su madre y son así de chiquitines. Bueno, ahí va la esencia de lo que es el foro de opinión, que tiene eso, más de 25 años de historia. Bien, como supongo que tendréis algunas cuestiones para plantear después de esta magnífica exposición, bueno, tenéis a Paco a vuestra disposición. Yo empecé la facultad en el año 76. Fue el periodo desde muerte de Franco a la democracia. En aquel entonces murió un minero en Asturias. Todos los estudiantes nos fuimos a la calle. ¿Qué pasa ahora que estamos anestesiados? Espero las preguntas. Vale. Soy mayor que tú. Yo me acuerdo que antes, y estoy de acuerdo con el PP, que el dinero está mejor en el bolsillo de las personas que en el bolsillo. Yo recuerdo que antes se pagaba el ITE, el impuesto de tráfico de empresas. Por cada factura que se generaba, se pagaba un 0,2%. Hoy en día,
tenemos IRPF, IVA. Entonces se hacía el plan sur, que salvó muchas vidas, ahora mismo. Ahora, con toda esa cantidad de dinero, ¿qué se hace? Muy bien. La gente está no anestesiada, es algo peor. La gente está asustada. Yo lo creo. La gente está asustada, está preocupada, es impresionante. Lo que está pasando es brutal. Y bueno, pues es una suerte de cierta preocupación por el presente y el futuro de nuestro país. Creemos, y yo creo que creemos lógica y además legítimamente, que no va a pasar nada en términos, digamos, tremendos, por no ser más, digamos, exhaustivo en la reflexión. Pero estamos asustados. Vamos a ver, esto no se sostiene. Cada mañana no puede ser que nos cuenten lo que nos están contando. Claro, es que es brutal. Entonces, no es que, bueno, lo que estoy, bueno, no, yo desde luego lo que estoy haciendo es que, por cierto, la verdad, es un escándalo que siendo mayor que yo parezca mucho más joven que yo, que ese pelazo es total y absolutamente un insulto. Yo cuando veo a mis amigos que van con ese pelo, digo, pero ¿tú dónde vas con ese pelo? Esa manera de insultarnos a los demás, pero ¿qué necesidad tienes de hacerme esto? Pero bueno, termino. Ah, sí, muy bien. Sí, hombre, claro, sí, qué buena gente. Bueno, entonces, la cuestión está en que la gente está no anestesiada, porque estamos aquí, estamos preocupados por lo que está pasando. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hago yo? ¿Qué hace la gente del partido? ¿Qué hace nuestra concejala? Pues estar todos los días ahí intentando que la gente vuelva otra vez a creer de manera mayoritaria. Yo lo creo así, ¿eh? No voy a hacer una actitud de presencia partidaria porque no corresponde, es una conferencia, digamos, apartidaria, pero en fin, yo soy del Partido Popular y entonces, pues bueno, de vez en cuando se me nota. Yo creo que el Partido Popular, esto es otra conferencia que no voy a dar ahora. Y aparte no quiero abrir ningún tipo de debate porque hay gente que no piensa como yo aquí seguro y piensa otra cosa y me parece súper genial, desde luego. Pero el Partido Popular es uno de los grandes patrimonios de la democracia española constitucional. Lo es, lo creo. Es un partido que resume clara y tranquilamente las tradiciones humanistas cristianas, liberales, conservadoras y reformistas de nuestro país. Y lo mezcló de forma, yo creo que muy equilibrada y muy sensata, y eso es lo que dio pues, la posibilidad de estar haciendo economía liberal, pero además defender nuestras raíces cristianas, pero además reformar aquello que tenía que reformarse, pero además intentar conservar aquellas cuestiones que tienen algún tipo de interés. Ese es el Partido Popular. Y yo creo que esa es la solución para nuestro país, lo creo sinceramente. Decirles una cosa que a veces también se olvida. La mayoría absoluta de la izquierda en España es de los años 80, del siglo XX, años 80. Y las mayorías absolutas del PP, del centro derecha, son del siglo XXI. Es que ustedes, no, perdone, ya puestos aquí, entre siglos, aquí el moderno somos nosotros, que somos la mayoría absoluta más cercana, los otros son de los años 80, cosa que a veces también se olvida. Pero bueno, trabajar e intentar que la gente sea consciente de que hay un modelo político contrastado, y se contrasta aquí y se contrasta en otros lugares de España, para tirar hacia adelante. Yo lo creo. En la España de las reformas, ¿qué hizo Aznar? Bajar los impuestos. Y se ingresó más dinero. ¿Por qué se ingresa más dinero? ¿Perdón? Es que es una obviedad, Cuando tú bajas la presión fiscal, la gente tiene más dinero en el bolsillo, la gente consume más. El impuesto, el ingreso del Estado, se basa fundamentalmente en el movimiento económico, aparte del impuesto del patrimonio, que me parece un horror, pero bueno, esta es otra cosa. Yo creo que imponer sobre lo que uno tiene es un absurdo, se tiene que imponer sobre lo que uno gana, no sobre lo que uno mantiene. Ya que mantienes esto, oiga, es que estoy manteniéndolo, pues, paga por algo que mantiene. En fin, esta es otra historia, ¿no? Entonces, los impuestos tienen que ver con las cosas en su movimiento económico. El IRPF lo es, sociedades lo es, el IVA lo es. Bueno, si tú permites que haya mucho movimiento, mucha compra, mucha venta, mucho consumo y mucha inversión, haces que haya más generación de riqueza, por lo tanto de ingresos en la hacienda pública.
Y además se ha contrastado objetivamente. Menos presión fiscal, más ingresos en su global. Pagamos muchos más, pero menos. Y se gana más dinero, se tiene más dinero. El peso de la deuda sobre el PIB de España en la época de Aznar era en torno al 40%. Hoy superamos el 120% de nuestro PIB. Oiga, pero ¿no se ha dado cuenta usted que lo que tiene que hacer es que la gente tenga el dinero en el bolsillo, que se lo gaste, que invierta, que consuma, que reforme su casa, que haga cosas, y no que sea usted el que decide las cosas? Y me dirán, y me puede hacer la siguiente pregunta, bueno, ¿y por qué no lo hacen? ¿No? Alguien puede decir, oye, ¿por qué no lo hacen? Y yo les pregunto, ¿por qué no lo hacen? Es una respuesta muy sencilla, pero es esencial. No lo hacen porque no creen en la persona, porque no creen en la economía de mercado, porque no creen en la propiedad privada, porque no creen en las decisiones adoptadas como libre elección. No creen. Y miren ustedes, ¿y eso es posible? Digo, no es que sea posible, es que es la esencia de la izquierda. Si a mí me pusieran a dirigir, yo qué sé, pues un equipo de un deporte que no conozco y que además no solo no conozco, sino que odio ese deporte, pues sería un mal gestor, ¿no? Sería un mal gestor. Pero ¿cómo este señor que no le gusta este deporte, aparte odia este deporte, lo ponen a gestionar esto? Un socialista o un comunista tiene de raíz, de diferencia respecto de mí, que soy del PP, que si son comunistas o socialistas lo son porque piensan que el Estado es el que tiene que decidir en qué la gente tiene que gastarse el dinero, dónde la gente tiene que ir a estudiar, dónde la gente tiene que vivir. Eso les pone, pero les encanta, porque les gusta, porque piensan que eso es lo que tiene que ser, planificar, desde los gobiernos políticos que planifican la vida de las personas. Odian la libertad de las personas, porque no la comprenden. Yo recuerdo, y yo he sido concejal del Ayuntamiento de Valencia, he sido diputado, he sido conseller, he sido presidente. Yo he debatido con ellos en todos los ámbitos y niveles que ustedes se puedan imaginar, porque, bueno, desde los 28 años dedicado a esto, siempre ha sido el mismo punto de colisión, porque no entienden que la libertad no es una palabra hueca. La libertad la ejerce cada ciudadano todos los días. Y el Estado lo que tiene que hacer es permitir que el ciudadano pueda ejercerla absolutamente, dentro de los límites de la ley, obviamente. Pero eso a ellos no les gusta nada. Les genera una suerte de urticaria. Porque son socialistas, porque no creen en eso. De raíz, de base. Y te poner a gestionar a alguien que no cree en estas cosas, hace que esto termine siendo así. Volviendo otra vez a su pregunta, esto es lo que ocurre. Las sociedades que tienen una inmensa libertad de creación, una inmensa libertad de decisión, son las sociedades que crecen de forma exponencial. Y España, cuando tiene libertad absoluta, crece de manera absoluta. Y cuando tiene control férreo de quienes mandan y deciden, se constriñe la libertad y el país sufre mucho. Además, los españoles tenemos una característica que deben tener muchas más naciones, pero tenemos una característica, yo creo que realmente nos identifica. Somos muy creativos individualmente hablando. Esto que dice es que el español es genial. Esto no es una butad. Esto no es que se me ocurra a mí decir, es que el español es genial. Es que sabe salir de cualquier circunstancia con una suerte de facilidad y capacidad. Esto es cultural. Esto es cultural, esto es nuestro. Si se nos constriñe de tal hora a tal hora, tal minuto y tal minuto, usted tiene que reglamentar de esta manera, usted no podrá salir, usted tiene que entrar, usted tiene que estar ahí al lado, usted tiene que ir a casa, usted tiene que pintar esto. Al final se nos va recortando una parte muy importante de la idiosincrasia colectiva de los españoles que se llama la genialidad, el esfuerzo, el trabajo, la capacidad de crear,
la capacidad de solventar problemas que te vienen sobrevenidos. ¿En cuántos países hemos estado nosotros de vez en cuando? Tal? Y dices, ¿cómo es posible? Y dices, no, es que esto es así, ¿no? Pues, ¿por qué no pone aquí? No, pues es que esto es así. Nosotros hemos de ponerlo aquí, si esto es... No, lo pongo aquí, porque queda mucho mejor. Hay países que no, esto es aquí. Pues esto es lo que les gusta a los socialistas y a los comunistas. Este es el problema que tenemos. Y ya está, no hay otra explicación. La pregunta, insisto, del 0,2% de IVA al 21% de IVA más IRPF y con una deuda del 120% del PIB, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo reenfocamos España con esas cifras? Con políticas liberales en lo económico en el primer minuto. Mire, hay una cosa que también tiene mucho que ver con la vida en general, porque la política es la vida en general aplicada a la realidad de las cosas que se dirigen desde las instituciones. Si el presidente del Gobierno, que espero sea del PP cuanto antes, llega al Gobierno de España y lanza un mensaje de seguridad jurídica, rebajar la presión fiscal, apoyo al inversor, apoyo al pequeño y mediano empresario, apoyo al autónomo. Por ejemplo, si eso lo dice el primer día, el primero, desde donde corresponda, la sensación de seguridad hará que la maquinaria se ponga en marcha de manera inmediata, porque estamos retenidos, constreñidos, hasta que alguien diga, adelante, les voy a dar tiempo, seguridad y expectativa. Eso es lo que hace falta. Y lo hará seguro, lo hará seguro. Y entonces la gente se pondrá en marcha. Es como cuando estás con un colectivo y dices, vamos a por esto, vamos a alcanzar aquello. Uno se pone delante, lo vamos a conseguir, tal. Ese tipo de empuje hace falta que se note, que se diga, que se proponga y que se lleve, obviamente, la propuesta legislativa correspondiente y que la gente luego lo vea todos los días en el funcionamiento normal de nuestras vidas. Así es como esto se pone en marcha. Y me dirá usted, pero eso es muy fácil, ¿no? Lo que estoy contando parece muy sencillo. Es que es sencillo. Es que es muy sencillo. Es que es mucho más fácil de lo que nos podemos imaginar. Gobernar es un gran compromiso de una enorme complejidad y de un esfuerzo mental y físico tremendo. Si quieres hacerlo bien, claro, y pasas el día tocando el violón. Pero es sencillo porque las decisiones que se adoptan son de una tremenda sencillez para las cosas más complejas. Hacer una carretera es sencillo. ¿Dónde están los estudios para decidir qué comunicas? Yo quiero una carretera. Si hay una IMD, una intensidad media de tráfico, que supera una... Pues vamos a hacerla de doble carril. ¿Qué le parece? Luego hay que expropiar, hay que aceptar, pero eso es mecánico, eso es físico. Pero la decisión política es muy sencilla. En política hay que aplicar medidas contundentes de la manera más sencilla posible, porque es fácil. Ahora hay que entregarse, claro. Hay que entregarse, hay que dedicarse. Cuando llegué a ser concejal de tráfico, había gobernado el Partido Socialista durante muchos años, claro, desde el 79 hasta el 80, hasta el 91. Entonces, la fábrica de mis padres, todo este libre, empecé a trabajar allí. Entonces llegaba por las mañanas a las 7:30, 8 menos cuarto, llegaba al ayuntamiento. Entonces, el jefe de servicio, que luego fue un magnífico secretario autonómico de infraestructuras, que hizo muchas carreteras por aquí, porque además es oriundo de Castellón, yo le decía a Victoriano, frena, porque somos 3 provincias, Victoriano, un escándalo brutal, incluida la autovía esta que va hasta el aeropuerto, ¿no? Yo decía, Victoriano, que es que se nota mucho que eres de Castellón, pero bueno, en cualquier caso. Me dijo, digamos, yo un crío de 28 años y él, pues mucho más joven que está ahora, aunque se conserva muy bien. Me decía, perdona, me llamaba delegado, concejal delegado de tráfico, ¿no? Perdona, delegado, ¿vas a venir todos los días a estas horas? Y digo, bueno, ¿a qué horas quieres que venga? Aparte me quedaba por la tarde, en verano no tenía días tampoco, me pasaba el día trabajando. Alguien me decía, pero vas a heredar de la MT, pero el presidente de la empresa municipal de transportes, pero vas a heredar de la MT. Yo no voy a heredar de nada, obviamente, pero esto es mi trabajo y estoy encantado de la vida, ser concejal de tráfico. ¿Qué más importante en la vida que ser concejal de tráfico de Valencia? Lo más importante. Entonces dedicaba todas las horas del día. Me decía, es que los otros venían un rato por la mañana, se iban a almorzar y ya no volvían. Claro, si un concejal, un político trabaja 10 veces más, no. Bueno, pues alguna cosa mejor va haciendo. Pero aparte de esta cuestión, que puede sonar un poco no tan rigurosa como la otra, ya le digo que la fuerza de un líder se demuestra cuando el primer día dice, por aquí, y además tomo estas decisiones.
Y además creo en ustedes, creo en los españoles. Y vamos a salir adelante, estoy convencido que eso será así y saldremos adelante seguro. Bien, más... El tema, digamos, sobre máquinas agrícolas. Usted, ahora que se ha puesto muy de moda el tema de los aranceles de Trump y compañía, ¿no cree que, como pensamos muchos agricultores y ganaderos, que son más perjudiciales para la agricultura y ganadería española, más concretamente valenciana? La Frau von der Leyen y la Comisión Europea y los talibanes del ecologismo de salud que tenemos en el gobierno, que los aranceles de Trump, porque nos están quitando materias activas que nos perjudican a la hora de combatir plagas, que generan problemas de resistencia y sin embargo no nos dan una alternativa clara porque no se puede tocar tal, no se puede tocar, y en tiempos aquí teníamos una forma, digamos, por ejemplo, los mismos incendios, solamente con el ganado que bajaba de Aragón a pastar aquí, hacían más faena con una oveja que 20 de los que están ahora con las cuadrillas de Transa. Le voy a contestar de manera muy directa. Sí, tiene toda la razón. Además lo creo. Europa tiene una tradición. Europa tiene, sí, una tradición. Desde los 80 hay una Europa que configuró un señor que se llama Jacques Delors, francés socialdemócrata, que en parte por eso los anglosajones, son, en fin, hay que darles de comer aparte, pero en cualquier caso, los anglosajones se largaron de aquí porque el exceso de reglamentación de todo hace a veces imposible el funcionamiento de las cosas. Europa tiene que dejar de reglamentar, España tiene que dejar de reglamentar, la Comunidad Valenciana tiene que dejar de reglamentar, demasiada ley, demasiada norma, demasiado lío, demasiado follón, lo creo sinceramente, y España tiene que preocuparse de ver de qué manera los sectores productivos dicen de qué manera pueden ellos generar riqueza, producir mejor, más barato y ser competitivos. Se está construyendo el relato justo al contrario. Desde la Administración se le dice al que produce, en este caso en el sector primario o cualquier otro sector, porque pasa en todo, pasa en todos los sectores, desde arriba se le dice al que produce cómo tiene que producir, cómo tiene que competir, cómo tiene que embalar, cómo tiene que proponer, cómo tiene que vender, dónde tiene que ir. Y el que sabe realmente cómo tiene que producir para ser competitivo y tirar hacia adelante es el productor, en cualquier ámbito. Entonces, creo sinceramente que tiene que haber un momento, y yo creo que el gobierno del PP, si sale elegido Feijóo presidente del gobierno, lo hará desde el primer minuto. Se plantará delante de quien tenga que plantar para decir, se acabó, esto no puede ser, no tiene ningún sentido. No podemos estar cargando siempre sobre nuestros agricultores, nuestros ganaderos, nuestras pequeñas y medianas empresas, permanentemente reglamentaciones y normativas que no llevan a ninguna parte. En Europa funciona de manera extraordinaria una cosa que se llama lobby. Los lobbies normalmente representan a sectores económicos, financieros, muy poderosos. Las reglamentaciones se pactan a veces con este tipo de sectores, muy poderosos, y no atienden a la realidad del pequeño productor. En España y en Francia, de vez en cuando los franceses también salen a la calle cabreadísimos por lo que hacen en Bruselas, y en Bélgica, que están pegados a ellos, ¿no? Y bueno, negocian con ellos. Esto pasa también en términos de la COE, por ejemplo, que son tipos muy preparados, pero al final cuando les oigo hablar de las cosas que hablan con los ministros correspondientes de Trabajo, de Economía o de lo que sea, los que corresponden en su ámbito de negociación, digo, pero vamos a ver, esto, un pequeño negocio de un pequeño pueblo no lo soporta. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Pero qué está diciendo este señor? Entonces negocian las horas, en términos generales, los horarios, en términos generales. Claro, esas cosas son inabordables por alguien que levanta todos los días un cierre e intenta sacar su negocio adelante, o saca adelante una explotación agraria o ganadera, ¿no? Pues esto es reenfocando también España. Esta es la idea que se trasluce del libro en la parte que hablo de agricultura y de ganadería, la nuestra, la valenciana, digamos, más directamente ligada al mundo de la exportación y de los cítricos intensiva, y también la del interior,
que necesita de un repensamiento, ¿no? De un repensamiento. Se les llena la boca a estos de la España despoblada, o ¿cómo le llaman? Vaciada. Que es un nombre horroroso, pero una cosa es despoblada y otra es vaciada. Y ahí alguien la ha vaciado, ¿no? Como el que abre un tapón y dice, la derecha ha vaciado aquello porque es que lo que nos mola es vaciarlo todo y tal. Es como lo de Dana. Lo de Dana es para que parezca que la derecha tiene culpa de que llueva mucho en un lugar determinado o una determinada. Es una cosa tremenda. Por eso nunca digo Dana, digo riada, que es lo que pasó, que es lo de toda la vida. Una riada horrorosa y tremenda y brutal, que la Confederación Hidrográfica del Júcar tiene la responsabilidad absoluta, porque es la competente absoluta de lo que allí ocurrió. Pero bueno, esto es harina de otro costal, al menos políticamente hablando. Entonces, todo eso significa repensar claramente desde el que produce. Hay que sentarse con el que produce. Exactamente usted cómo puede competir para seguir tirando hacia adelante. Eso hay que hacerlo. No puede ser que un funcionario y un técnico y un político tranquilamente en sus despachos decidan de repente una norma, otra norma, otra norma, otra norma que sea indescifrable. España necesita, por ejemplo, una cosa que ha ido perdiendo con el paso del tiempo, que es esto que llamamos mercado único. Mercado único. ¿Qué es mercado único? Mercado único es que todo el país tenga una normativa igual para las cuestiones que son iguales y que no haya distintas normativas a nivel nacional, a nivel europeo, a nivel autonómico, a nivel provincial, a nivel local, a nivel casi de distrito o de pedanía. Oiga, vamos a ver. Yo quiero una norma que sea comprensible, lógica y tal. Bueno, todo eso yo creo que tiene que formar parte y formará parte, estoy convencido, de un proyecto político que se tiene que poner en marcha en cuanto haya elecciones. Porque está muy castigado. Usted está muy castigado. Pero es que el pequeño empresario está muy castigado. Y es que el autónomo está muy castigado. Y son los que soportan el funcionamiento del país. El 95% de las empresas españolas son pequeñas y medianas. Por darles un nombre, porque realmente no son ni pequeñas ni medianas. Son microempresas, que llaman microempresas. O sea, uno, el que hable todo el día del cierre, esta es mi microempresa. ¿Cómo vas con el de la microempresa? Mira, vamos a hacer una reglamentación que tiene que ver con el consumo de energía. Vamos a hacer una reglamentación que tiene que ver con el funcionamiento de los sábados, los domingos, los extras. Y, pero diga, vamos a ver, que si al final yo estoy vendiendo esto, ¿cómo puedo? ¿Pero qué me está contando usted a mí? ¿Pero qué me está diciendo? O sea, el discurso de esta suerte de superestructura administrativa se ha alejado completamente de la realidad de las cosas. Y hace que la gente pues caiga en la bulia y en el enfado y en el cabreo y en el ¿esto qué es? El Partido Popular se llama popular, esto también es curioso, se llama popular porque hubo un movimiento de partidos populares a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, que, o sea, que lo de popular no es una cosa, porque es popular, es gente muy popular y muy conocida, no, tiene una raíz histórica muy interesante, y nace de ustedes. Los partidos agrarios de finales del XIX son aquellos que intentan defenderse de las normativas que empiezan a apoyar esto que llaman la revolución industrial, el maquinismo, etc. Y aparecen los partidos agrarios, muy ligados a la tierra, muy ligados a la realidad del día a día, ¿no? Y de ahí comienzan con otros movimientos que tienen que ver con la Iglesia, etc. Pero bueno, no voy a entrar en ese lío, es un lío, un follón. Pero bueno, de ahí nace, hay una corriente que forma parte de la corriente del pensamiento del Partido Popular, que nace de las expectativas de los agricultores, del sector primario en nuestro país. Por eso, normalmente, los movimientos agrarios tienen una relación muy especial con los partidos que son de nuestro corte, digamos, político, ¿no? Buenas tardes, señor Pan. Yo quería dar las gracias a la Asociación Navarro de Verter por traer aquí a una persona que ha sido, como se dice ahora, un referente durante mucho tiempo. Usted ha soportado siendo haber llegado tarde a la conferencia, muchas se ha tratado antes de este tema, pero usted ha soportado históricamente y con auténtica resiliencia, la resiliencia de verdad fue la suya, ante los ataques de determinado periódico que en los 1960 y tantas he leído el libro de Artadi Espada y estoy bastante informado de eso. Gracias por haber resistido de la manera como lo ha hecho. Pero mi pregunta va por otro derrote.
Ha dicho usted que, o me parecía entender a mí, que usted es partidario decidido del Estado de las autonomías. A mi entender, el Estado de las autonomías es en gran parte causa de algunas de las deficiencias que estamos sufriendo, de algunas del exceso de normativas que estamos sufriendo. Yo entendería un Estado de las autonomías, no tendría ningún inconveniente en asumirlo, pero hay competencias que deben estar centralizadas. Y pongo ejemplo: la justicia, la sanidad y la educación. No creo que sea bueno para la ciudadanía que un niño que se educa en Cataluña tenga unos contenidos en su educación distintos de otro que se educa en Andalucía. Creo que todo el mundo debería tener una base común con la que ir adelante. No estoy de acuerdo en que la justicia sea de una manera en un sitio y de otra manera en otro. Que haya diferentes procedimientos. He tenido que trabajar en diversas comunidades autónomas para montar algunas empresas y me he encontrado con dificultades, con diferencias realmente importantes que hacían que algo que era normal en un sitio fuera absolutamente prohibido en el otro. Esta es la pregunta en cuanto a ver, la pregunta se concreta diciendo: ¿no tienen demasiadas autonomías las autonomías? ¿No tienen demasiadas competencias las autonomías? Gracias a usted. Pues, gracias a la primera parte de la introducción de la pregunta. Es de agradecer porque es la parte esta más íntima y personal por lo que he vivido durante todo este tiempo, y la verdad esa empatía que me demuestra conmigo pues forma parte de lo que me ha mantenido hasta aquí. La empatía de la gente que se acercaba y me decía cosas de semejante fuste, ¿no? El Estado de las Autonomías es la Constitución española. Esta es una primera cuestión que es muy importante que tengamos claro. O sea, la España constitucional es una España cuya administración se ha descentralizado administrativa y políticamente en 17 comunidades autónomas, porque así lo decimos los españoles. Como España es una monarquía parlamentaria y como en España hay libertad de elección en la educación, o más cosas que componen el mosaico de nuestra Constitución, en donde todo el mundo pues, renunció a cosas y otros propusieron cosas. Segunda cuestión, que le va a sorprender gratamente por lo que usted me ha dicho. La sanidad y la educación en España, no están descentralizadas. ¿A qué es impresionante? Me deja atónito porque en una vida anterior yo he sido docente. ¿A qué es impresionante? Y fíjese lo que le voy a decir más. El Estado, el Gobierno, es el que ha decidido abdicar de... No son las autonomías. Es el Gobierno de España el que ha abdicado de la aplicación de la legislación básica en materia de educación y exigir por obligación que las comunidades autónomas correspondientes tengan el currículum y lo defiendan hasta sus últimas consecuencias. Estamos en una paradoja curiosa, y es que es el Estado, bueno, las autonomías son Estado, para empezar, Las comunidades autónomas son Estado, forman parte del Estado. Es la enorme paradoja de nuestro país. Es el Gobierno de España el que ha abdicado de defender la presencia de la nación, la presencia, para entendernos, del Estado, allí donde tiene que estar el Estado. No es un problema de la comunidad autónoma. Otra cosa es que hay comunidades autónomas cuyos gobiernos son más leales o menos leales con la nación. Pero quien no está dando la altura de miras por responsabilidad que le corresponde es al Gobierno de España.
Yo he sido consejero de Educación, y este señor también. Sabemos los dos que el currículum que aplicábamos académico en la Comunidad Valenciana tiene un porcentaje, en función de si es o no bilingüe, pero además un porcentaje de contenidos mínimos, básicos, generales para todo el país. Si a mí no me viene nadie del Gobierno de España y me dice, te estás saliendo del tiesto, lo que dicen los libros de texto no se corresponde con lo que realmente forma parte de la materia común de todos los españoles. Si no estás permitiendo que alguien quiere aprender este idioma, no lo aprenda. Si no viene nadie y yo voy haciendo camino, es lo que viene ocurriendo. La Constitución española tiene tasadas unas competencias exclusivas del Estado y luego tiene tasadas unas competencias compartidas y tiene una cosa que se llama legislación básica del Estado, que es que hay una parte que el Estado es el que decide hasta dónde lleva o no el ámbito de aplicación de las mismas. Lo que ha pasado es lo que ha pasado. Ha habido una constante abdicación de los gobiernos de España para mantener firme, fuerte, con carácter, con nervio, la presencia del Estado en todo el territorio. Ha habido una cesión escandalosa, por abulia, por interés, por pereza, por incapacidad, por falta de nivel intelectual, porque están en otras cosas, porque les aburre hablar de educación. Por cierto, hay personas, hay grupos políticos que les aburre hablar de educación. Montan batallas ficticias y artificiales en el mundo colegial, en el mundo educativo, pero les importa un comino la formación de los niños. Esto no lo vio este señor y yo. Yo cuando era consejero de Educación me veía unos debates allí de la izquierda y decía, pero bueno, a usted le importa un comino la calidad de la enseñanza, el colegio que estamos construyendo o el instituto, si tiene o no tiene laboratorio o tiene aula de música. Usted lo que quiere es montar aquí un lío espectacular. Pero bueno, esto es harina de otro costal. La justicia no está transferida de ningún tipo. Lo que está transferido es... No lo está, que la justicia es la misma en toda la planta judicial, lo es en toda España igual, exactamente, y los jueces son un poder del Estado. Han pedido su división, los catalanes, los vascos están han pedido también este lío. Y eso de momento, gracias a Dios, no se ha fraccionado, pero no está dividido. La justicia en España se presta exactamente igual. Pues esto que llaman los medios humanos y materiales del servicio de la justicia, que se transfirió en su momento, que a mí me parece que eso sí que debería volver otra vez al Estado, pues es absurdo que yo sea el que le pone el edificio, el ordenador, el pupitre, el teléfono, y luego el juez depende de quién depende. Bueno, los jueces dependen de sí mismos porque, como ustedes saben, son independientes en su tarea como juez, ¿no? Pero fíjese lo que le estoy diciendo. Por eso, Reenfocando España es esto. Esto forma parte de Reenfocando España. El Gobierno de España tiene que volver otra vez a gobernar. Por ejemplo, Cataluña no se ha independizado, pero Cataluña ha expulsado al Estado de Cataluña. Uno va por Cataluña y no ve Estado por ninguna parte. ¿Quién se ha ido? ¿Quién se ha ido de Cataluña? El Gobierno. ¿Por qué? Porque lo ha decidido. Si cierras cuarteles, si al final le das la competencia de las carreteras a los Mossos de Escuadra, si al final no tienes presencia, si al final el teatro no sé cuántos, el museo no sé qué menos, deja de ser... Claro, te estás yendo de allí y se han ido. El Estado es el que se ha ido de Cataluña, ¿eh? Otra cosa es que hay un grupo de presión constante, permanente, los nacionalistas, independentistas, que te gritan, que no follón, pues de acuerdo, pero para eso está el Estado. El Estado tiene que tener la fuerza suficiente para decir, miren, hasta aquí ha llegado el lío. Todo esto es mío. Y un lío, y un día, y otro lío, otro follón, manifestaciones. Manifiéstese, pero esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Porque es mi competencia. Pero claro, si el Estado desaparece, y el que ha desaparecido es el Estado, ¿eh? Ya le digo, por comodidad, por interés político, partidario. Vamos, no sé cómo explicarles. Yo tengo 3 hijos, ya 2 de ellos casados. Pero si yo llego a casa y en sus habitaciones ellos hacen lo que les viene en gana y no entro y pongo un poco de orden, no, esta es la habitación, sí, pero vamos a poner un poco de orden. Aquí no hay televisión, aquí a las 12 de la noche todo el mundo a dormir, aquí hay un orden, aquí se desayuna a las 8 de la mañana.
Claro. Entonces, si uno abdica de ser padre, porque uno puede abdicar de ser padre, ¿eh? ¿No? Mi mujer y yo decidimos no abdicar de ser padre. Entonces estamos todo el día ahí, apaga la luz, apaga el grifo, a las tal, a cenar hasta tal hora. Pues esto es lo mismo. Si uno abdica, claro. Y la culpa no la tiene la comunidad autónoma. Tenemos que darle la vuelta al discurso. Tenemos que darle la vuelta al discurso de manera inmediata. Lo creo, lo quiero y lo necesita el país. Porque no podemos estar todo el día lamentando. No, hay que actuar. Hay que actuar. Y se puede y se debe actuar. La inspección de educación en Cataluña no existe, la alta inspección del Estado. No existe. No hay nadie allí. Claro. Si uno va un día, y va al día siguiente, 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 pues al final dice, pues va a venir aquí todos los días el inspector diciéndonos un informe, un expediente informativo, un expediente académico, un expediente tal, pues al final dice, bueno, vamos a hacer cosas, pero que no se note tanto. Pero si no va nadie, no va nadie. ¿Lo escuchan? Nadie. Cuando yo hablo con catalanes, que estuve el jueves pasado, estuvimos unos cuantos, me acompañasteis, algunos de vosotros, en el Círculo Ecuestre. Bien, es verdad que el Círculo Ecuestre, imagínense el nombre, Círculo Ecuestre, pero bueno, en cualquier caso son cerca de 1.500 socios y son de la Cataluña de siempre, están allí en la calle Balmes, un edificio espectacular. Yo siempre que hablo con un catalán que más o menos piensa como nosotros, nos dicen siempre lo mismo. Es una cosa tristísima, tristísima. Nos habéis abandonado. Nos habéis abandonado. Aquí no hay nadie ayudándonos. Van los pobres campando por sus respetos. Yo conozco una señora que se llama se llama Elda, que ha sido la presidenta de la Sociedad Civil Catalana hasta hace nada. Es una señora de estas, como ustedes, mujer como usted, potente y fuerte. Y, claro, esta pobre Elda, con la que he hablado más de una vez, me dice, sí, claro, aquí no viene nadie. No viene nadie de ninguna parte. Es que yo llamo al ministerio, porque es una mujer muy valiente y es conocida y tiene interlocución con los gobiernos de España. Llamo al ministerio y es que, Elda, entiéndelo, es que... Claro, ¿no? Él la mata, sí señor, él la mata, muy bien. Pero esto es lo mismo que ocurre en una casa y que ocurre en esta ciudad. Claro, si alguien toma un edificio de estos y no va a la concejala de cultura y dice, oye, que esto es para cultura, esto no es para, yo qué sé, para producir... No, pues, si no va nadie, al final, ¿qué ocurre? Pues bueno, pues el Estado tiene una cantidad de herramientas y de instrumentos. Este señor y yo hemos sido secretarios de Estado. Hemos sido secretarios de Estado. Yo sé los instrumentos que tiene el Estado. No estoy contando una cosa que se me ocurra ahora, ¿eh? No. Estoy contando realidades. Te voy a poner un ejemplo, si me permiten. Os he hecho muy tarde. Voy a poner un ejemplo de lo que es mandar. Yo al secretario de Estado de Administraciones Territoriales. Me llama Ángel Acebes, ministro de Administraciones Públicas. Era mi ministro. Dice, Paco, ¿dónde estás? Digo, pues estoy en el despacho, claro. Un despacho precioso. El despacho más bonito de toda España es el de secretario de Estado de Administraciones Territoriales, porque era el despacho del presidente del Gobierno. Está en Castellana 3. Castellana 3 hay un palacete, el Palacio de los Marqueses de Villamejor, que es espectacular, y me tocó en suerte. Allí estaban los presidentes del Gobierno. Como hubo un atentado y se cargaron un presidente del Gobierno, el siguiente presidente del Gobierno se subió a la siguiente parte de arriba y el ministro ahora llega por ahí. Un despacho que conocen todos los españoles, o ponen ustedes 21 de noviembre, año 75, y verán el despacho del ministro de Administraciones Públicas, porque era el del presidente del Gobierno. Y bajo, una cosa tremenda, el despacho que yo tenía era espectacular. Bueno, el despacho que yo tenía no, el despacho que como secretario de Estado me correspondía, porque no era mi despacho. Me llama Ángel Acebes. Oye, tal, no sé cuánto. Ven a mi despacho, y me subo al despacho. Dime. Les ha dado a los del Kurdistán, les ha dado, pobrecitos, que están los kurdos, saben ustedes que están repartidos en muchos países de Asia, de Asia, exacto, muy bien, de Asia Menor, exacto. El esponto romano de Asia Menor, todo este lío, los pueblos están repartidos, es un follón. Y los del PNV, que son muy listos, se fueron allí, un tipo fue allí, no sé en qué les hablaría, pero bueno, y les dijo, oye,
¿Queréis tener una reunión de todos vosotros en un parlamento que es un parlamento que funciona, que hace cosas y de vez en cuando aprueba alguna carretera y tal? Y dice, pues sí, pues veniros tranquilamente al Parlamento Vasco, esto es histórico, ¿eh? Y allí tenéis una reunión, vais allí, pobres kurdos, pobre gente, fíjate qué engaño. Y de esto se entera Aznar, y Aznar llama a Cebes, y a Cebes me llama a mí, y me dice, nos ha pedido el presidente del gobierno que no se reúna nadie que no sean los diputados elegidos democráticamente en el País Vasco para representar en el Parlamento Vasco a los vascos, que no se reúna nadie en ese Parlamento, en esa sede. Lo habrán visto muchas veces, el Parlamento este cuadrangular, que de escaños de color verde, que nos ponen verdes a nosotros, en fin, todo este lío, ¿no? A los del PP. Fíjese lo que le estoy contando, ¿eh? ¿Está escuchando? Cuando se quiere, los kurdos nunca se reunieron en ese Parlamento. Nunca jamás. Nunca jamás. Y más le diré, el PNV era la peseta que faltaba para el duro, porque fue la primera legislatura de Aznar, y el PNV nos daba los votos en el Parlamento, como ustedes saben, para poder gobernar. O sea, eran nuestros socios parlamentarios. Pero Aznar dijo que los kurdos no se reunían en el Parlamento Vasco, porque ese Parlamento no es el Parlamento de naciones sin Estado, sino que es el Parlamento de una comunidad autónoma de España que se llama País Vasco. Fíjese, ¿qué le parece? ¿Será más difícil eso? ¿Será más difícil lo que le estoy contando que al final Aznar solucionó en aquel momento? Y lo hizo. ¿Por qué? Porque era consciente que como presidente del gobierno tenía que mandar y defender la libertad, la democracia y la Constitución, y defender España, y no convertir España en una coña marinera, como pretendían hacer, porque querían ridiculizar a los españoles, utilizando un parlamento. Otra cosa es que los kurdos nos caigan bien los pobres porque van dando vueltas por ahí, y es un horror, del pueblo este pobrecitos lo están pasando fatal. Pero una cosa no quita la otra, se les puede ayudar, se les puede colaborar, si es que hay que colaborar. No voy a entrar en política internacional, que de esto sabe este señor que es diplomático de carrera y ha sido una persona muy importante en los ámbitos de la diplomacia española. Pero en cualquier caso, lo que les digo es, cuando el gobierno de España se pone en marcha, el gobierno de España se pone en marcha. El gobierno de España le ha fallado a los valencianos con la riada del 29 de octubre. El gobierno de España no vino aquí. El gobierno de España no tiene que pedir permiso para entrar en la Comunidad Valenciana y en l'Horta Sud para intentar solucionar el problema de la riada de ese día. El gobierno de España no tiene que decir, me tiene que pedir el presidente del gobierno de la Generalitat si esto es una emergencia nacional o no, porque el gobierno de España tiene ojos suficientes para saber si eso es una emergencia nacional o no. Y si no, eso no es una emergencia nacional, que venga Dios y que lo vea. El gobierno de España tenía que haber estado ahí desde el minuto 1, ese día trágico y brutal para todos los valencianos y españoles. Es el que falló. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo que la educación, lo mismo. Cuando uno tiene una competencia exclusiva, tiene una responsabilidad absoluta. En un país como el nuestro, que es un Estado compuesto, y que hay mucha gente mandando y tomando decisiones. Pero el gobierno está por encima de todos. Y tenía que haber estado allí, como tiene que estar en Cataluña, como tiene que estar en el País Vasco, como tiene que estar defendiendo nuestra libertad de españoles allá donde tenga que estar el gobierno. Porque es que no solo defiende a mis compatriotas catalanes o vascos, o extremeños, sino que me defiende a mí. Defiende la idea que yo tengo de España, de igualdad de oportunidades y de igualdad como españoles vivamos donde vivamos. Aquí no hay compartimentos estancos, aquí no hay territorios justapuestos. Esto es España y la ley española permite que el gobierno de España controle, inspeccione, bajo la atenta mirada de la ley y la democracia, aquello que signifique defender nuestros valores como españoles, que se basan todos en lo que hemos dicho antes, un modelo extraordinario de convivencia que esto se quiere encargar. Pues ahora ya solamente me queda agradecer de nuevo a Paco Camps su participación en nuestro foro de opinión. Haberlo tenido aquí ha sido un placer, haberlo escuchado ha sido un placer añadido, y a todos vosotros pues muchas gracias por la asistencia. Y hasta la próxima. Muchas gracias.